Bienvenidos a este último módulo del curso virtual de microbiota. Para mí es un honor poder estar con ustedes hablándoles de, como cierre, a manera de cierre, de la utilidad clínica de los probióticos. Como conflicto de intereses, presento mi participación, ya sea como asesor o como vocera de la industria farmacéutica. Y vamos a hablar bajo conocimiento científico y sin tendencia a ninguna cepa probiótica ni favoreciendo a ninguna industria farmacéutica de aspectos científicos y de evidencia como tal. Para que yo pueda hablarles de probióticos en el desenlace de mi plática, tengo que retomar estos conceptos actualizados y nuevos del conocimiento de la microbiota para que podamos ubicar todo este espectro o gran gama que se tiene de posibilidades de aplicación o de modulación de la microbiota. Sabemos que la microbiota se puede moldear desde la concepción, porque es importante las circunstancias bacterianas o microbiológicas en las que se encuentra el cérvix de la madre, o también el contenido o con qué microorganismos comparta el líquido seminal para que esto también tenga una información genética que sea parte del proceso y del momento de la concepción. Una vez que la gestación está llevándose a cabo, hay comunicación de todos los metabolitos, neurotransmisores, ácidos grasos de cadena corta, aminoácidos y vitaminas que produce, citocinas incluso, que produce el intestino materno desde la microbiota o a partir de la microbiota intestinal materna, que pasa al torrente sanguíneo y que entra en contacto con la circulación sanguínea del bebé, está en interacción con el líquido amniótico y todo esto tiene que ver para que nosotros podamos moldear a la microbiota intestinal. Si bien la concepción, las condiciones bacterianas o microbiológicas de la vagina, las condiciones microbiológicas de la cavidad oral de la madre y la propia microbiota intestinal son las que realmente están pasando esa información al embrión y al feto y al bebé que está en evolución in útero. Una vez que sucede el nacimiento, la vía de parto, el tipo de alimentación, si la mamá consumió o no consumió antibióticos, el peso que tiene la mamá y por supuesto otros aspectos epigenéticos como los ambientales y los propios de la genética de la madre y de las bacterias, son los que van a llevar a que a los 3 años de vida, por eso esos primeros 1000 días de vida, conformen una microbiota, e insisto en ponerlo en signos entre comillas, una microbiota madura, recordando que la microbiota siempre está en cambios de forma dinámico, segundo a segundo, microsegundo a microsegundo, y en interacción con bacterias, con virus, con fagos, con protozoos, con arqueas, de forma constante. Hoy reconocemos que la microbiota intestinal hace todos los trabajos que permiten la fisiología y el adecuado funcionamiento de distintos órganos, y por eso es que se han establecido este eje intestino, tejido graso, intestino hígado, intestino corazón, intestino riñón, intestino cerebro, intestino piel, intestino hueso, como ejes potenciales de manipulación o modulación desde la microbiota intestinal. Recordemos que esa microbioma produce metabolitos, produce señales porque da neuropéptidos y neurotransmisores y citocinas pro y antiinflamatorias que van a interactuar con el hospedero. Por supuesto que si nosotros en cualquier momento de la edad, pero en nuestra vida cronológica, tenemos una microbiota sana conformada por pocos patobiontes, por más bacterias de taxas protectoras, por poca densidad de bacterias o diversidad de bacterias proinflamatorias, por pocas bacterias que estén asociadas a la fragilidad y a la degeneración, nuestro estado de salud va siendo mayor al cabo del tiempo. Sabemos que la principal forma de modular a la microbiota intestinal es lo que nosotros comemos, la dieta. Si en la dieta hay prebióticos, hay postbióticos, hay probióticos, o también cepas probióticas de industria farmacéutica que pueden modularla, o también transferencia de microbiota fecal, o terapias con fagos, o ingenierías bacterianas, o incluso bioterapéuticos vivos, productos bioterapéuticos, sabemos que pueden modular a la microbiota intestinal. Insisto, la dieta es el principal moldeador y modulador de esa microbiota en toda su potencialidad de funcionalidad en los distintos órganos mencionados. ¿Qué son los probióticos? Esta definición seguro la han visto al cabo del
del curso, la definición más consensuada y validada es la que nos da la Organización Mundial de la Salud, que junto con la FAO la define como bacterias, porque estamos hablando más de bacterias, aunque pueden ser también sacaromicetales viables, no patógenas, que al ser administradas en cantidades correctas y adecuadas, van a conferir un beneficio en la salud del hospedero. Por supuesto, esta definición tiene pequeñas cosas que podemos acomodar y que dan origen a la definición formal, ya no exclusiva de bacterias, sino de organismos vivos, por eso mencionaba lo de los sacaramicetales, que al ser administrados en cantidades adecuadas, es un bichito en una cantidad de unidad formadora de colonia específica, va a conferir un beneficio en la salud del hospedero. Y ese beneficio debe estar documentado en evidencia científica, en estudios clínicos, en estudios de ciencia básica. Esto que están viendo ustedes es otro gran organismo que regula la evidencia científica que se tiene sobre la manipulación de la microbiota intestinal. Es la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, que por sus siglas en inglés conocemos como ISAPS. Y este es un tríptico donde podemos ver los aspectos más importantes que le dan definición a los probióticos, a los prebióticos, a los simbióticos, a los posbióticos y a los alimentos fermentados, y me quedo con la definición y los puntos más importantes de lo que define y contextualiza al probiótico. La definición de consenso es que se trata de organismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del hospedero. Esta definición es del doctor Colin Hill, está en el consenso de probióticos del ISAP en el 2014. Existe una forma muy llana de entender que tienen que ser microorganismos vivos de forma específica y por supuesto que son buenos. Esto quiere decir que nunca van a ejercer un daño en la salud. El hecho de que estén vivos los microorganismos es fundamental para ser parte de conceptualizarse como probióticos y debe estrictamente estar demostrado el beneficio que se requiere o el beneficio en el que impacta esa cepa probiótica. Esto es que no todos los microorganismos vivos presentes en suplementos son cepas probióticas o tienen evidencia científica en funcionar en algo. En cambio, los que sí lo tienen y lo han demostrado, esos son verdaderos probióticos. El nombre de los probióticos siempre es un nombre largo compuesto por género, especie, subespecie y muchas veces la cepa. A veces se obvia la subespecie, pero al menos 3 de estos requisitos taxonómicos están: género, especie y cepa, especificidad. Por ejemplo, Bifidobacterium animalis, subespecie lactis, y podríamos ponerle un código numérico 35624 de un producto comercial. Aquí ponen el ejemplo de XYZ, que realmente solo es para ejemplificar. Pero lo importante es que nosotros siempre veamos en itálica, esto es, una persona o una industria farmacéutica o nutricional que vende probióticos tiene que respetar estos alineamientos taxonómicos. El nombre es un nombre latín y por lo tanto va en itálica y siempre debe tener un código numérico que corresponde a la cepa, que muchas veces lleva letras y números, pero esa es la cepa o la identidad de cepa que debe estar registrado en un banco de cepas, como es el Instituto Pasteur, como es la Colección Española de Cultivos Tipo, o como es el Banco de Cepas NCFM, el americano, el ATCC. Tiene que tener un banco de cepas donde se conozca que esa cepa existe y tiene las propiedades que lo van a definir o caracterizar. Esto tenemos que tenerlo en mente porque si se identifica el genoma, la secuenciación genética, no hay forma de que otra bacteria que también se llame Bifidobacterium animalis, pero que no sea la subespecie lactis, sino que tenga otro linaje, no va a tener los mismos efectos de esta cepa, que es la 35624 de Bifidobacterium animalis subespecie lactis. Los probióticos, cuando entran al organismo, van a cumplir vías de comunicación, que esto no es más que una interacción que se desencadena por la colonización en el nicho ecológico, en este caso en el intestino. Ese probiótico desde el intestino va a ejercer también influencia en el hospedero, porque es el objetivo, es la casa que va a permitir que sucedan todos estos beneficios en distintos órganos. Y eso quiere decir que si
la bacteria probiótica coloniza un ecosistema microbiológico y este interactúa con el hospedero ante esos cambios del ecosistema también va a interactuar con esa microbiota, no solo por sus genes, sino porque va a favorecer o fortalecerla o desvirtuarla o desfavorecerla con la dieta, con el estilo de vida, etcétera. Y esto va a repercutir en la funcionalidad del probiótico. Esto quiere decir que a diferencia de un medicamento, no es que un probiótico tenga un beneficio específico sobre receptores, pero la colonización de las cepas probióticas van cambiando el ambiente disbiótico para generar ante su presencia beneficios en el hospedero. Esta es como una premisa en la que quiero quedar. Y es así como entonces, ya presente en el organismo, puede actuar desde varios frentes. Por ejemplo, en el sistema inmune, produciendo anticuerpos, la respuesta incluso de anticuerpos, disminuyendo la inflamación, estimulando la fagocitosis. O bien puede interactuar con la microbiota local con la que se encuentra habitando ese intestino y puede favorecer sustancias antibióticas, la antibióticos o bacteriocinas, puede tener un soporte a la microbiota que es más sana o darle estabilidad a los microorganismos que son pro o salud o beneficiosos, y puede tener, por supuesto, una interacción por los sustratos y la transformación de los sustratos que se tienen en ese ecosistema. Además, puede producir ácidos grasos o producir ácidos orgánicos como son ácidos grasos de cadena corta, lactato, acetato, propionato, puede disminuir el pH colónico, puede incrementar la presencia y la acción del butirato, favorece la resistencia a la colonización. Esto es porque compiten en el territorio del intestino por nutrientes y por el lugar. Pueden impactar en la barrera intestinal estimulando la producción de mucina o bien induciendo que exista un adecuado borde epitelial para que se regenere y se evite la permeabilidad. Puede tener interacciones con otros microorganismos probióticos que pueden estar a nivel de las estructuras celulares o bien lograr un beneficio probiótico de algún microorganismo que está en el individuo habitándolo, y esto produciendo desde proteínas o anclando mucina o estimulando los receptores de pregnano X o favoreciendo a los receptores Toll-like receptors, todo este tipo de aspecto que también tiene una corresponsabilidad con la inmunidad. O también la presencia de los probióticos puede favorecer la presencia, la manufactura de moléculas pequeñas que tienen efectos sistémicos, como son neuropéptidos y neurotransmisores, como son serotonina, dopamina, cortisol, que si bien no se produce en el intestino, sí por señales desde bacterias intestinales al cerebro se dan señales a las glándulas suprarrenales, acetilcolina, prácticamente ácido gamma-aminobutírico, triptofano, todos los neuropéptidos son producidos por señalizaciones bacterianas intestinales, que están involucradas incluso con péptidos, como es el péptido YY o como es el péptido similar a glucagón tipo 1, que tiene que ver, por ejemplo, con el apetito o con hormonas de saciedad, o bien con la presencia de ácido linoleico conjugado. Y además, las bacterias desde el intestino pueden producir enzimas que tengan que ver con la conversión de las hidrolasas de las sales biliares o incluso estimular la hidrólisis de carbohidratos por la presencia de lactasa, maltasa, sucrasa. ¿Cuáles son las propiedades que deben tener las cepas probióticas? Y fíjense cómo hago hincapié siempre en que estamos hablando de cepas probióticas, no probióticos, cepas probióticas, porque tenemos que conocer esa identidad taxonómica. Por supuesto, deben haber datos científicos como el elemento de toma de decisiones para decir que un microorganismo es probiótico. Hoy, en la actualidad, no hay ninguna indicación en la que el uso de probióticos sea imprescindible. Sin embargo, hay muchas entidades clínicas donde se ha demostrado que en coadyuvancia muestran una ganancia terapéutica o bien muestran eficacia. Siempre se ha procurado o exaltado que desde un punto de vista clínico los empleemos como un coadyuvante, y esto en el racional es fundamental. Yo no voy a esperar que al tomar cepas probióticas yo tenga una respuesta, por ejemplo, de receptores específicos en una magnitud específica, como si lo hacen moléculas de medicamentos. Existen guías que en base a su metodología han emitido grados de recomendación que habitualmente suelen ser condicionales y débiles, dependiendo si son guías con evidencia grade, que pueden ser sólidas o fuertes, o con evidencia Oxford. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué no es, si vemos tantos resultados y beneficios de estos microorganismos,
¿Por qué es que no vemos una constante de decir el 100% son buenos y siempre nos van a dar una mejoría? Y recuerden que les mencionaba que el microorganismo entra en un escenario de disbiosis en el que ante la colonización es que va a ir logrando que se instalen los cambios a favor de la salud. Por lo tanto, si nosotros tomáramos, por ejemplo, una entidad clínica como es el síndrome de intestino irritable, que de por sí es una entidad multifactorial y que tiene un espectro clínico de estreñimiento, alternancia, diarrea, y queremos ver que un probiótico que sirve en diarrea sirva también cuando un paciente tiene distensión por estreñimiento, aunque le sirva en el de la distensión de la diarrea, por supuesto que no se van a obtener los mismos resultados. Lo que es importante es que en relación a los pacientes, cada vez más personas en esta situación querrían someterse a un tratamiento sugerido. Para los médicos puede haber distintas opciones correctas para un mismo paciente. Debemos ayudar al paciente buscando qué es lo que tenemos que ganar con la adición de una cepa probiótica. Y 3, para los gestores sanitarios, hay que considerar que se debe elaborar un protocolo y, de ser necesario, se debe mantener siempre un debate amplio y considerar cuáles son las opciones de todos los interesados. Los mecanismos por los cuales actúan los probióticos, vamos a ver varios esquemas de esto con la intención de dejarlo en claridad. Al colonizar de forma transitoria al epitelio intestinal y a la propia microbiota del hospedero, van a interactuar o van a tener acción sobre la propia microbiota que se encuentra localizada en ese individuo. Y eso establece cambios directos, excluye patógenos, produce ácidos grasos de cadena corta, sales biliares. Además de que fortalece las uniones estrechas y la formación de esta barrera epitelial, impidiendo la permeabilidad, estimulando la secreción de inmunoglobulina A, incrementando la producción de estas uniones estrechas, promoviendo la producción de las capas de moco laxa y ligera, y aumentando o favoreciendo, perdón, que exista esta apoptosis o muerte celular programada y que los enterocitos estén en más condiciones de salud para estar más permeables, para estar más en barrera, disculpe. También sabemos que fortalecen la respuesta inmunitaria, que tienen una función neuromuscular, reduciendo la hipersensibilidad y favoreciendo la motilidad. Y además tienen interacciones, aquí solo se hace mención, por ejemplo, del eje intestino-cerebro desde el estímulo directo sobre el nervio vago o por la producción de neuropéptidos y neurotransmisores, que no es la única vía. Recordemos que hay otros ejes que también desde el intestino favorecen beneficio. En otro esquema de beneficio o de cómo es que funcionan, podemos ver que un probiótico en un nicho intestinal, este es un intestino, compite contra gérmenes patógenos, producen bacteriocinas o antibióticos, no todos, cambian el pH intestinal, producen lactato, acetato, propionato, butirato, promueven todas las vías inmunitarias de defensa, tienen acción, por ejemplo, contra los lipopolisacáridos y los peptidoglicanos y favorecen la digestión al estimular hidrolasas. O también tenemos otro ejemplo gráfico de cómo puede tener efectos potenciales desde el intestino, y si nosotros los ubicamos a nivel de la luz intestinal compartiendo o departiendo con la otra microbiota, pues podemos ver que puede favorecerse esta producción de ácidos grasos o la competencia contra patógenos o el fortalecimiento de la barrera intestinal o la producción de citocinas pro y antiinflamatorias, básicamente antiinflamatorias, estamos hablando de probióticos, el estímulo de los linfocitos receptores Toll-like receptors, de los linfocitos T, de los linfocitos reguladores, de los mastocitos y de las células dendríticas. Retomemos aspectos importantes que no quiero dejar pasar. Género, especie y cepa especificidad son las que definen a un microorganismo probiótico. Por lo tanto, elegir un probiótico debe implicar esto, estar bien identificado en estos 3 aspectos. Y con esto tener un nombre largotote. Por ejemplo, aquí en este caso, Lacticacea Bacillus rhamnosus GG ATCC 53103, que nos habla de Lactobacillus el género, Rhamnosus la especie, GG la cepa y ATCC es la colección americana de cultivos tipo 53103, que es la que lo define en este mapa o en este contexto de qué microorganismo se trata. En cuanto a la taxonomía, se debe conocer perfectamente justamente cuál es el origen. Aquí tenemos un linaje, por ejemplo, de Bacillus clausi OCT sin NR, un producto de mercado, sí, pero que tiene identificadas 4 cepas OC, T sin NR, de
Bacillus clausi, de un bacillus que es clausi y que por supuesto desde un punto de vista taxonómico se conoce en toda su extensión. Y además de ese microorganismo y de cada cepa, deben conocerse, por ejemplo, si son tolerantes a los ambientes ácidos, unos más que otro, tolerantes a los ácidos biliares, que esa es una característica práctica de todos los probióticos, si fortalecen la barrera intestinal o no, si producen vitaminas, si producen algún antibiótico o no, no todos los probióticos lo tienen, cómo es su ciclo de vida, si esporulan, si no esporulan, si logran inhibir enteropatógenos o producir linfocitos TCD4, producir proteasa para activar algunas enterotoxinas, si producen citocinas antiinflamatorias o bien si incrementan la presencia de mucina. Eso quiere decir que si estamos hablando de un bichito, de un microorganismo, tenemos que entender que hay que conocer las características funcionales, mecanísticas de cada una de las cepas porque no todos los probióticos funcionan igual. Prácticamente todos y por definición tienen que colonizar el tubo digestivo y entonces tienen que resistir el ácido gástrico y tienen que resistir las sales biliares. Algunos tienen la capacidad de ser antibiótico resistentes, no es una propiedad de todos y tiene que estar demostrada esa antibiótico resistencia. Deben además no solo llegar, sino colonizar el tracto digestivo. Esto lo llamamos persistencia. Una vez que no se ingiere el probiótico, por supuesto, va disminuyendo los inquilinos que colonizaron de forma transitoria a nuestro intestino. Deben tener una función o deben impactar de alguna u otra forma en la función de barrera intestinal, así como tener acciones inmunomoduladoras del tejido linfoide intestinal, recordando que debajo de ese borde epitelial está toda la lámina propia donde se encuentra toda una gran cantidad de células que están en acción dependiendo de las señales que dé esa microbiota intestinal. Algunos tienen actividad antimicrobiana, no solo por producción de antibióticos o bacteriocinas, sino a veces por competencia. Otros probióticos tienen efectos antiinflamatorios porque pueden producir acetilcolina, por ejemplo, que la ubicamos como un neurotransmisor que en el músculo liso es un contractor, contrae el músculo liso, pero que a nivel de la mucosa intestinal es antiinflamatoria. Son dos acetilcolinas distintas. Esta es producida por microorganismos y la de neurotransmisión también. Algunos, como ustedes pueden ver, en miligramos por litro, producen algunos más acetilcolina mucosa que otros que también la producen y otros que de plano no la tienen. Hay también en los probióticos, algunos tienen un efecto antiinflamatorio, ya no por la presencia de acetilcolina mucosa, sino a lo mejor porque producen citocinas antiinflamatorias o bien porque tienen la capacidad de reducir citocinas, en este caso, proinflamatorias. O bien pueden producir ácidos grasos de cadena corta. Algunos producen butirato, otros producen acetato, otros producen, ¿cómo se llama?, propionato. Y estos tienen que ver a veces con el estímulo de linajes de crecimiento de bacterias buenas o incluso acciones dirigidas en neuroplasticidad cerebral, en saciedad y en mucho de la funcionalidad del sistema nervioso. Hay otras cepas probióticas que actúan liberando gránulos polifosfato y que esos estimulan estos enlaces de vecindad que se tiene entre enterocito y enterocito. Otros tienen la cualidad, por ejemplo, de tener acción o productos de su propio metabolismo que actúen sobre la hipersensibilidad visceral. Y esto, por ejemplo, se sabe con algunos microorganismos, algunos saccharomycetales o bien con algunas otras cepas de Lactobacillus plantarum o de Pediococcus acidilactici, que tienen esta propiedad de disminuir la hiperalgesia provocada por el estímulo de microorganismos no buenos. O bien, como hay otros microorganismos que específicamente les mencionaba, no solo neutralizan una interleucina proinflamatoria, sino estimulan una antiinflamatoria. O también hay cepas probióticas que en la circulación enterohepática son capaces de estimular una hidrolasa de sales biliares y con eso limpiar la sangre de grasa que va a llegar a la circulación sanguínea a partir desde el hígado al corazón. O bien, hay cepas probióticas que incluso son capaces de producir folatos, por ejemplo, vitamina B12, y no es una propiedad de todos los microorganismos. Por eso es que tenemos que tener este conocimiento tan amplio y a la vez tan específico y preciso para saber cuál voy a seleccionar en base a las necesidades de mi paciente. Esto quiere decir que cada cepa
probiótica tiene aspectos metabólicos. No es inerte, llega viva, coloniza y trabaja. Entonces, nosotros tenemos que saber toda esta gama de potencialidad metabólica y de funcionalidad para que nosotros escojamos una cepa probiótica. Ahora quiero entrar en aspectos de mercado y que con pensamiento científico y en base a evidencia nosotros nos podamos entender cuándo sí un probiótico verdaderamente es probiótico y cuándo es un producto más de mercado que se anuncia siendo algo que posiblemente, o lo más seguro es que no sea. ¿Qué hay entre los productos monocepa y los multicepa? Las múltiples cepas no, y lo reitero, no, o enfatizo, no garantizan tener un menor efecto. Cócteles no es mejor que una, si esa una está bien indicada y si se conoce su mecanismo de acción. El gran problema de los cócteles o los multicepas, y estamos hablando que ese producto debe tener 3 nombres de cada bicho, género, especie y cepa, no tienen la gran mayoría de estas combinaciones comerciales de industria farmacéutica o nutricional evidencia de que en los efectos de mecanismo de acción del bicho, si contamos 5, 1, no neutralice los efectos de 2 y no potencialice un efecto malo de 3 y interactúe y se lleve bien con el 4 y además no sea enemigo del 5. Esta es la importancia de que nosotros aterricemos la importancia de cuáles son los aspectos mecanísticos de una cepa probiótica. 2, la fecha de caducidad. Estamos hablando de que un producto o un suplemento probiótico contiene microorganismos vivos. El fabricante debe garantizar que esa cantidad puesta, unidades formadoras de colonia de microorganismos vivos, tiene un tiempo de vigencia y de garante de que van a estar vivos para poder colonizar de forma transitoria el intestino. Si se pierde esta caducidad, por supuesto que van a haber evidentemente menos microorganismos en la presentación comercial que se tenga. Las condiciones de almacenamiento también son importantes. Se deben seguir siempre las condiciones del fabricante. Algunos microorganismos requieren, por ejemplo, ambientes fríos para que se preserve la vida de estos microorganismos. Dosificación. Esto estamos bombardeados por los mismos pacientes de que compran o tienen un producto probiótico que aparte de ser muchas veces cócteles de cepas o de microorganismos, que ni siquiera tengan identidad de cepa, pero los compran por millones, como si esa adquisición millonaria los hiciera más ricos a nivel digestivo y por lo tanto en funcionalidad. Error. Normalmente las unidades formadoras de colonia en una cepa probiótica tienen que haber demostrado en estudios clínicos que esa cantidad es la necesaria para que funcione en una actividad. Si yo quiero favorecer la hidrólisis de las sales biliares porque tengo dislipidemia, entonces tengo que consumir 10 a la 9 unidades formadoras de colonia de una cepa específica de Lactobacillus plantarum para que yo logre este efecto. Si me paso, no quiere decir que voy a tener más efecto, pero si no la alcanzo, seguro no lo voy a tener. Y hago hincapié o retomo el de si consumo más, lo único que estoy haciendo es en el exceso favorecer conductas de sobrepoblación bacteriana sin que esto sea el concepto de sobrepoblación bacteriana intestinal que conocemos como SIBO. Tenemos muchos más inquilinos y van a estar tratando de trabajar y colonizar y no irse, pero el beneficio ya no está en base a su cepa, sino eso es una situación exagerada que a lo mejor no termina bien. No hay una dosificación que se aplique de forma genérica, pero define al probiótico 10 a la 9 unidades formadoras de colonia como una cepa probiótica y en un reuteri 10 a la 8 en particular. Una mayor dosis no siempre es eficaz, eso prácticamente creo que fue la idea que quise darles. Parece razonable que administrar las dosis que hubiera demostrado el efecto benéfico en el ensayo con personas es lo que basta para definir su beneficio en cuanto a cantidad. Calidad. Cada forma probiótica, ya sea en fármaco o en suplemento dietético, debe estar sujeta a regulaciones distintas, a supervisiones, a regulaciones. La cantidad de los probióticos registrados con fármacos siempre y sin lugar a duda es muchísimo mejor que la de los organismos sanitarios que avalen un probiótico. La industria farmacéutica adquiere una cepa probiótica en base a la evidencia científica básica y clínica
que funcionan en algo para que ellos la compren, para que sepan que en cada producto está esa cantidad y para que le respalden al usuario este beneficio. Eso nunca va a suceder con los suplementos dietéticos de industria farmacéutica, porque no hay ninguna orden, ninguna regulación, ni de que en verdad estén vivos, ni que ese bicho esté en esa cantidad, ni ensayos de que esos cócteles tengan beneficio, y salen al mercado y a veces están expuestos al sol o en frasquitos sin que se sepa verdaderamente si cumplen con estos criterios de definición. Otro aspecto importante que también se ha ido mencionando son los datos científicos. Es necesario estudiar por separado cada cepa probiótica y por separado no va a ejercer un efecto sumatorio. Vuelvo a lo mismo, si yo hago un cóctel y tengo evidencia de que cada uno individual es bueno, también tengo que tener los ensayos clínicos, los datos científicos de que se llevan bien todos los microorganismos de ese cóctel. Esto para poder determinar que exista una seguridad o una eficacia en situaciones clínicas determinadas. No se debe extrapolar los datos de evidencia y seguridad de una cepa a todas las cepas, aunque sean del mismo género. No todos los Lactobacillus plantarum tienen los mismos mecanismos de beneficio. Ahora, hay varios organismos regulatorios de los probióticos y ustedes podrán ver publicaciones de la EFSA, que le dan una graduación QPS, este es el organismo sanitario europeo, que a los microorganismos probióticos o a las cepas probióticas le dan una categoría QPS. QPS quiere decir que son agentes biológicos recomendados en algo. Tienen que haberle demostrado a la EFSA que funcionan en algo. También hay guías para guías de prescripción de empleo de cepas probióticas, por ejemplo, en escenarios gastrointestinales, aunque puede haber en otras, o hay guías para el empleo de probióticos, por ejemplo, en medicina de primer contacto, o tenemos guías americanas o guías canadienses sobre el empleo de las mismas. El IPA es otro organismo europeo que también regula la evidencia científica, al igual que el ISAP, esta asociación científica, organismos como AEPROBIO, que son organismos que se encargan de hacer adecuada investigación, validación y difusión de la evidencia científica de modulación de la microbiota en base al empleo de probióticos. Y también existen, y no tengo una imagen, organismos internacionales que están interesados no solo a forma de voceros o de líderes de opinión, sino también bajo el conocimiento estrecho de esa evidencia científica, como son el Grupo de Investigación Científica de Centroamérica y el Caribe para Probióticos y Prebióticos, que es el GCAMP, o la Sociedad Mexicana de Microbiota, o la Sociedad Científica Iberoamericana, la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, el CIAMPIP, o la CEMIPIP, la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, y así cada vez estamos haciendo como que más unidad en redes de interacción sobre esta evidencia científica y la realidad de lo que son los probióticos. Les mencioné que en las diferentes guías hay niveles de evidencia y lo más importante en esta diapositiva es la idea de que Sociedad Británica de Gastroenterología, el Colegio Americano de Gastroenterología, la Organización Mundial de Gastroenterología, la Asociación Canadiense de Gastroenterología y la propia Americana de Gastroenterología, como ustedes podrán ver, no se ponen de acuerdo en la evidencia que se tiene sobre el uso de probióticos. Primero, los años de publicación son distintos. Tenemos una nueva guía 2023 de la Organización Mundial de Gastroenterología, pero Organización Mundial de Gastro siempre usa de evidencia científica la graduación Oxford, mientras que en AGA, la británica y el Colegio Americano siempre se han basado en GRADE. Por supuesto que en GRADE vuelvo a lo mismo, mezclar distintos bichos que funcionan mecanísticamente distinto y desde aspectos distintos de beneficio en cada entidad clínica, por supuesto que no se puede hacer un pool de información con la evidencia científica para lograr un beneficio. Por eso es que, a mi parecer, y al de muchos que estamos inmersos en esta área, la evidencia Oxford es la mejor para poder sugerir el empleo de coadyuvancia en cepas probióticas. Lo que van a ver ustedes en esta diapositiva es lo que las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología 2023 de acceso libre, en español, en inglés, en cualquier idioma que ustedes lo quieran tener acceso, nos dicen que sirven distintas cepas probióticas. Yo les estoy poniendo la entidad clínica.
Profilaxis y tratamiento de la candidiasis oral. Tratamiento de la diarrea infecciosa aguda. Diarrea asociada a antibióticos. Coadyuvancia de erradicación del Helicobacter pylori. Prevención de la diarrea por Clostridioides difficile. Prevención de la recurrencia de diarrea por Clostridium difficile. Prevención de la diarrea asociada a radioterapia. Prevención de la diarrea asociada a nutrición enteral. Síndrome de intestino irritable con todos sus subtipos. Enfermedad inflamatoria intestinal, desde pauchitis hasta colitis ulcerosa, enfermedad diverticular sintomática no complicada, estreñimiento funcional, hígado graso metabólico, esteatohepatitis, encefalopatía hepática, sobrepoblación bacteriana, dislipidemia, prevención de complicaciones postoperatorias, lesión de enteropatías por AINES, síntomas asociados a mala digestión de carbohidratos, en concreto a la lactosa, cólico de lactante, dolor abdominal funcional, prevención de enterocolitis necrotizante y prevención de diarrea nosocomial. Entidades, como ustedes pueden ver, muy de gastroenterólogos, no solo pediatras, también médicos de adultos. Pero también hay cepas probióticas y en esto no están mencionadas en la Organización Mundial de Gastroenterología. Hay distintas guías y lineamientos de cada especialidad, pero sabemos que hay cepas probióticas con aplicabilidad en alergias, ya sean manifestaciones de rinitis, de conjuntivitis, dermatológicas. Hay indicaciones oncológicas, no solo para la tolerancia de la radioterapia, sino también para tolerancias a quimio. Hay indicaciones geriátricas para inmunoestimulación. Hay indicaciones ginecológicas para cambiar, por ejemplo, el pH vaginal o las vaginosis, psiquiátricas para ansiedad, autismo, depresión, déficit de atención, TDAH. Hay probióticos, cepas probióticas que tienen beneficio inmunitario, otras que estimulan el nicho ecológico oftálmico o metabólicas o incluso que tienen que ver con la neurodegeneración. Ese es el mundo actual de probióticos. Y quien se permita decir que los probióticos no tienen ninguna indicación terapéutica y que no han logrado tener evidencia, están cegados por una soberbia de desconocimiento de la información científica. Estas son las nuevas guías de la Organización Mundial de Probióticos y Prebióticos. Este es solo un ejemplo de una única entidad clínica en las grandes tablas. Esta es la del 2023. En el 2017, que son las guías previas, en esta misma entidad, síndrome de intestino irritable, habían 13 cepas o productos con cepas probióticas y 3 prebióticos que ayudaban en síndrome de intestino irritable. En estas nuevas guías tenemos 23 cepas probióticas o productos probióticos que ayudan en el intestino irritable. Algunos en distensión, algunos en estreñimiento, algunos en diarrea, algunos en dolor, en hipersensibilidad. Esto es distinto dependiendo del protocolo y la mecanística que tenga ese microorganismo desde el intestino. Mis mensajes para ustedes. Sabemos y se conocen los efectos terapéuticos y también los profilácticos de cepas específicas de probióticos para una gran variedad de trastornos relacionados con el intestino. Y esto tiene que ver con la mediación de la modificación de la microbiota, pero también de su funcionalidad. Los microorganismos probióticos actúan a través de una gran variedad de medios, incluida la modulación, la función del sistema inmunitario, la producción de ácidos grasos de cadena corta, de compuestos antimicrobianos, de interacción con la microbiota residente, interactuando con el hospedero, mejorando la integridad de barrera, formando enzimas, produciendo citocinas antiinflamatorias. Los probióticos interactúan también con los prebióticos, que son sustratos que los microorganismos emplean y que muchas veces se obtienen por la dieta. Algunos son de forma selectiva benéficos a algunas cepas probióticas y pueden también otorgar un beneficio extra a la salud o a la misma microbiota que está colonizando al intestino. Básicamente sabemos que defensa contra patógenos, modulación inmunitaria, absorción de minerales, función intestinal, efectos metabólicos y de saciedad también están presentes cuando se suman prebióticos con probióticos. El uso, el empleo de algunos probióticos está justificado por evaluaciones sólidas de eficacia, pero no todos los productos han sido validados. En esa debe estar nuestra gran fineza de discriminación entre el empleo o la sugerencia para nuestros pacientes. El objetivo es el uso basado en evidencia por profesionales de la salud. Y un aspecto muy importante, así como siempre buscamos que la evidencia científica esté sustentada en metaanálisis, en una entidad clínica con un producto que tenga un beneficio específico, los metaanálisis realmente no consideran el espectro, la magnitud de disbiosis en la que el propio paciente está
para la llegada de cada una de estos microorganismos, y la colonización y el proceso de rebiosis va siendo distinto en cada uno de ellos. Esto es una eh, propuesta mía, o es una manera de ver este escenario de conocimiento científico muy particular, pero que me gustaría compartírselas así. Hay un hoy, sí hay un mañana prometedor en el conocimiento de aplicaciones de modulación de la microbiota, no solo con cepas probióticas, sino también con prebióticos, con posbióticos, con psicobióticos, que nos obligan a estar presentes y a conocer. Quien no conozca, habla, pero no trasciende en su información y desvirtúa este conocimiento que está siendo muy fino y muy detallado. Tenemos que conocer sobre qué, sobre los microorganismos, sobre los sistemas biológicos a donde llegan, sobre sus propios sistemas biológicos, sobre las tecnologías analíticas que nos permiten caracterizar los fenotipos moleculares, el impacto que tienen los genes, el estilo de vida, los factores ambientales que están relacionados de forma epigenética también con esa microbiota. Y en base a eso, utilizar parte del eje cerebro-intestino, que es nuestras funciones mentales superiores, y discernir. Creo que esa es la gran diferencia que tenemos sobre la faz de la Tierra como Homo sapiens sapiens, y es nuestra gran obligación como médicos, científicos e investigadores. Con eso termino mi charla. Muchísimas gracias.